Hoy vamos a explicar la estructura de las palabras y a continuación nos centraremos en la clasificación de las palabras según su estructura. Antes de nada vamos a repasar las unidades de la lengua. Como recordaréis, van desde la más básica, que son los fonemas, hasta la más compleja, que son los textos. Pero entre unos y otros tenemos los monemas, en los que nos vamos a centrar hoy, las palabras y los enunciados. Mirad, los monemas son las unidades más pequeñas de la lengua que tienen significado, porque recordad que los fonemas, los sonidos, no tienen ningún tipo de significado hasta que se combinan entre sí. Si os fijáis en estos fragmentos de palabras, por así decirlo, seguro que ya os llevan a un significado, más o menos, aunque ese significado no esté completo. En cambio, si combinamos enferm con O y con S, creamos la palabra enfermos. Y si combinamos enferm con era, crearemos una palabra completa que es enfermera. Por sí solos tienen un significado, pero un significado muy básico, que es necesario que se complemente con otros monemas. Vamos a ver los tipos de monemas que hay. Por un lado tenemos el lexema, también llamado raíz, y por otro tenemos los morfemas. Las características del lexema son que no varía en las palabras de la misma familia léxica y que además aporta el significado más importante, el significado básico a la palabra. Fijaos, pan, panadero, panadería y empanar son palabras que pertenecen a la familia léxica de pan. Y como comprobaréis, la raíz pan o el lexema pan se repite en todas ellas. Además, aporta esa raíz el significado básico a cada una de estas palabras, aunque luego tenemos otros monemas de otro tipo que son los que completan el significado. En cuanto a los morfemas, hay morfemas de dos tipos que veremos ahora, entonces en función de cada tipo pueden servir para distintas cosas. Por un lado hay unos morfemas que permiten crear nuevas palabras. Fijaos, yo tengo el lexema flor y puedo añadirle ero y creo una palabra, o puedo añadirle ista y creo una palabra distinta. Entonces añadimos este morfema a la raíz para crear palabras nuevas. Pero también hay morfemas que sirven para aportar el significado gramatical a las palabras. Con significado gramatical nos referimos al género y al número, en el caso de los sustantivos y de los adjetivos, y al tiempo, modo y aspecto, al número y a la persona en los verbos. Fijaos, aquí tenemos un morfema que indica femenino. Si pusiéramos una O, gato sería el morfema que indica masculino. En mantel es una palabra simple, pero si le añadimos este morfema, entonces tenemos manteles y el número cambia de singular a plural. Y lo mismo con cantábamos. Este va indica el tiempo y el modo del verbo, indica que es pasado, y este mos indica el número y la persona, indica que es nosotros, primera persona de plural. Bien, vamos con los tipos de morfemas entonces de los que acabamos de hablar. Vamos ya a ponerles nombre. Por un lado tenemos los morfemas derivativos, que eran esos que permitían crear palabras nuevas. Y en función de dónde estén colocados con respecto a la raíz o al lexema, podemos hablar de prefijos si se colocan delante de la raíz, como en pre, decir o in, útil. Tenemos sufijos si se colocan detrás de la raíz, como en jardinería o utilidad, y luego tenemos los interfijos que van colocados entre la raíz y los sufijos, como en lodazal o pececito. Como podéis comprobar, tanto los prefijos como los sufijos lo que hacen es crear palabras nuevas a partir de otras que ya existían. Por ejemplo, a partir de decir o de útil creamos predecir e inútil. Aquí creamos utilidad también a partir de útil, o aquí creamos a partir de jardín, jardinería, que son palabras diferentes. Vamos con los morfemas flexivos. Los morfemas flexivos nos dan información gramatical y son diferentes en sustantivos y adjetivos que en los verbos. En los sustantivos y adjetivos, la información que aportan los morfemas flexivos son el género y el número. Fijaos, aquí tenemos niña y simpático. Este morfema flexivo de género nos indica que la palabra tiene un género femenino
y en cambio este nos indica que la palabra tiene un género masculino. Y fijaos, con el número ocurre algo similar. La S en perros indica que el número es plural y en pinceles esta E y esta S indican que el número es plural también. Fijaos que si el número fuese singular, pues no habría ningún tipo de morfema. Se elimina el morfema de plural y ya está. ¿Qué pasa con los verbos? Pues que en los verbos la información gramatical que nos aportan los morfemas flexivos es información de tiempo, de modo y de aspecto. Por ejemplo, en saltaré, este morfema flexivo de tiempo, modo y aspecto indica futuro. Y en cambio, en bailábamos, este morfema flexivo de tiempo, modo y aspecto nos indica que la palabra está en pasado. En los verbos también nos encontramos morfemas flexivos de número y persona. Por ejemplo, llorarás tiene aquí esta S que indica que es tú, la persona de llorarás, tú llorarás, segunda persona de singular. Y en cambio, en comemos, este mos indica primera persona del plural, es decir, nosotros comemos. Fijaos en el ejemplo que tenemos aquí. La palabra gatos tiene un lexema que es gat, que aporta el significado básico de la palabra. Tenemos una O que indica género masculino, por lo tanto es un morfema flexivo de género, y una S que indica número plural, por lo tanto es un morfema flexivo de número. Los prefijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar otras nuevas. Por ejemplo, si a la palabra marino le agregamos el prefijo sub, formaremos la palabra submarino. Otros ejemplos de palabras formadas con prefijos son impermeable, desordenar, precocido. Debes saber que cada prefijo tiene significado propio. Por ejemplo, los prefijos un y uni significan uno, como unicornio y unicelular. Los prefijos bi y bis significan doble cantidad o dos veces, por ejemplo, bicicleta, bisabuelos. Los prefijos super y supra significan encima de o con exceso, como supermercado y superhombre. El prefijo micro significa pequeño, como microbio y microbús. El prefijo multi significa numeroso o muchos, como multicolor y multimillonario. El prefijo re significa repetición o reiteración, por ejemplo, reorganizar o recargar. El prefijo anti significa contrario, por ejemplo, antisocial y antinatural. Los prefijos trans y tras significan que atraviesa o va más allá, como transportar y trasnochar. Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. Por ejemplo, si a la palabra árbol le añadimos el sufijo eda, formaremos la palabra arboleda. Otros ejemplos de palabras formadas con sufijos son avioneta, abuelito, frutero. Recuerda que cada sufijo tiene significado propio. Los sufijos dor, dora, era, ero e ista significan oficio o profesión. Por ejemplo, pescador, enfermera, dentista. El sufijo osis significa enfermedad, como tuberculosis, osteoporosis. Los sufijos ita e ito significan diminutivo, como perrito, ventanita. El sufijo oso significa abundante, como caluroso y espumoso. Los sufijos aso, asa, ona, on, ote y ota significan aumentativo, como artistaza, golazo, tazón, librote. Los sufijos itut, tut, esa y ansia significan cualidad, como juventud, lentitud, pureza y elegancia.
Los sufijos dor y dora significan instrumento como tenedor y lavadora. Los sufijos ería, ero y torio significan lugar o establecimiento como librería, granero y laboratorio.